Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy, este domingo también tenemos un personaje increíble que usted debe conocer por varias razones. Y su nombre es Randy Clark. Randy Clark, que está vivo, es, vamos a decir, contemporáneo. Él fue el causante, o Dios lo usó para el avivamiento de Toronto con los Arnots en Canadá. Y fue invitado 4 días, y en esos 4 días Dios visitó a esa iglesia, y de 4 días se convirtieron en 12 años. 12 años de un avivamiento increíble. Ahora, ¿quién es Randy Clark? Él realmente se manejó mucho tiempo como en las iglesias bautistas, pero Dios lo comenzó a llevar. Tuvo varias profecías de que iba a ser usado grandemente en sanidades y milagros y iba a ir por todo el mundo. Actualmente ha ido a más de 36 países y sigue viajando. Y la manera en que Dios lo usa a este hombre es una mezcla de lo que hemos estado hablando, tipo A.A. Allen o Oral Roberts, que ellos tocaban a las personas para que fuesen sanadas. Randy Clark tiene aún más versatilidad en los dones del Espíritu Santo, no solamente como Benny Hinn o Kathryn Kuhlman, que usan el don de discernimiento y de ciencia para saber lo que el Espíritu está haciendo, sino que él maneja ambas. O sea, él maneja tanto la forma, la manera de proceder del Espíritu Santo a través de Kathryn Kuhlman y Benny Hinn, y también la manera de proceder de A.A. Allen y Oral Roberts. Tanto él discierne lo que el Espíritu Santo está haciendo, y con un don de ciencia va diciendo: oh, está sanando el Señor esto, aquello, esta enfermedad o aquella situación complicada, y se mueve muy bonito en eso, pero también ora directamente por las personas y estas son sanadas. Su ministerio es tremendo también, tremendo. Él, sobre todo ahora, viaja mucho a Brasil, donde mayormente se está moviendo en el Ministerio de Sanidad y Milagros, porque Brasil es un país abierto, hay avivamiento en ese lugar, y tienen abierto su corazón para todas las maravillas, todos los milagros y sanidades. Porque debo decirles algo, acá en el occidente, en la parte norte de nuestro continente y en Europa, es un poco más complicado. La gente es como ya está más sofisticada, está más educada culturalmente, tiene unas mentes muy brillantes, pero eso impide muchas veces que puedan creer en el evangelio de poder, en los milagros y sanidades. Ellos, normalmente las iglesias de este lado del continente y en Europa, se manejan más bien como lugares donde se predica la palabra de Dios, pero difícilmente se ven estas señales y maravillas, a pesar de que, como nos marcó el Señor muy claramente en Marcos 16, donde dijo que debíamos ir al mundo a predicar este evangelio de poder, y que estas señales, dice, seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Bueno, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así dice el versículo del 12 para adelante. El Señor desde el 15 para adelante nos está diciendo en Marcos 16 todo esto. Es el mandato. O sea, más claro ni el agua. Ahora algunos dicen, es que esos versículos fueron incluidos después, no fueron incluidos desde el principio, que no sé qué. Bueno, usted lea si gusta Marcos 3, Marcos 6, Mateo 9, Mateo 10, Lucas 9. Y lo mismo le está dejando el Señor Jesús a sus discípulos: id y orad por los enfermos y sanarlos en el nombre de Jesús. Ese es el mandato que Dios nos ha marcado. Y juntamente con este versículo, déjele leo uno que está en 1 Corintios, en el capítulo 15. Ahí nos da con más claridad el deseo de Dios que tiene sobre las enfermedades. Por eso estamos hablando de estos grandes hombres de Dios. Ellos entendieron perfectamente el llamado del Señor para su pueblo, para los que fuéramos sus seguidores.
y entendieron que Dios está en contra del espíritu de enfermedad, en contra de todas las obras del diablo, todas las obras de su enemigo. Por eso en 1 Corintios 15, 24 dijo: luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido, oiga usted bien, todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando haya suprimido la leucemia, cuando haya suprimido el cáncer, los tumores, cuando haya suprimido el COVID, cuando haya suprimido todas las manifestaciones diabólicas que hay en el mundo, cuando eso lo haya hecho a través de sus hijos, entonces dice, el reino se le volverá a entregar al Dios y Padre. Dice versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, oiga esto, y el postrer enemigo que será destruido es precisamente el espíritu de muerte. Vamos a ver resurrecciones. Claro que sí, como las vio Jesús y como en muchas ocasiones, en varios lugares, en varias ocasiones, y nos ha pasado en el Hospital del Niño Poblano, nos ha pasado en nuestro ministerio, que se ha resucitado a los muertos. Esto es, se vence al espíritu de muerte. Una persona que está en el foro vio en visión cómo venía la muerte, y una persona enferma de leucemia se esconde detrás de lo que es miembros del foro de Conecta a Dios, y pasa la muerte y no se lleva a esa persona con leucemia porque estaba escondida. Y eso es lo que queremos en el foro: cumplir y hacer cumplir el mandato que el Señor nos ha dejado en su palabra antes de irse. Su último mandato es: y estas señales seguirán. Y estas señales seguirán es un mandato, está en modo imperativo. Esto significa que debemos de hacerlo. No hay manera de zafarse. ¿Cómo van a poder saber, le dijo al mundo, que son mis hijos? ¿Cómo van a poder saber el mundo que son seguidores de Jesús? Por las señales que les preceden. Esto es sanidad y milagros, maravillas que van a seguir a estas personas. Y eso no le puede sacar la vuelta, ni por arriba, ni por abajo, ni por un lado izquierdo, ni por el lado derecho. Y estas señales, ese fue lo que el Señor Jesucristo dejó bien claro y preciso sobre cómo distinguir a sus seguidores. Usted podrá decir un montón de cosas, pero finalmente no le podemos sacar la vuelta a ese mandato, a ese modo imperativo con el que el Señor lo dejó dicho. Y así se maneja Randy Clark. Si usted a ver este video que les vamos a presentar, este video que usted está viendo es un video donde usted ve cómo pasan personas a dar testimonio, personas que estaban ciegas, personas que no podían moverse, personas que tenían una discapacidad. De repente, ¡pum!, el Señor en esas reuniones comienza a manifestarse con señales y maravillas, indicando claramente que Randy Clark es un hombre de Dios, es un seguidor del Señor Jesucristo, que hace las mismas obras que Jesús hace, y como Jesús mismo lo dijo, y aún mayores, porque él mismo ha visto crecimiento de piernas, de brazos, ha visto muchos milagros creativos que solamente Dios los puede hacer. Y esa es una buena señal de que Dios está en una iglesia. Claro, todos dicen que Dios está ahí. Hasta los budistas dicen que Dios está ahí en sus reuniones. Pero la diferencia es que cuando está el Señor Jesucristo, hace lo mismo que estuvo en la tierra, que es sanar, liberar, sacar demonios, restaurar matrimonios, porque finalmente son espíritus inmundos que están tratando de destruir un matrimonio. Y hace que se relaciones con los hijos se vuelvan y se arreglen, porque también son espíritus que traen contienda, maledicencia, odio, pleitos. Pero cuando el Jesús está en una reunión, deshace toda obra del diablo y utiliza a sus hijos para que de esta manera lleven las bendiciones a todo lugar, como es el caso de Randy Clark. Y es un caso
que nos puede enseñar y nos puede guiar para que nosotros también hagamos lo mismo. Cuando tú ves esa unción manifestándose en la vida de un hombre que le cree a Dios, que vive en esa revelación de su gloria manifestándose en todo lugar, entendemos cómo Él habla. Es que hay 3 factores que yo vivo observando. Esos milagros creativos es una manifestación de cómo el poder de Dios empieza a envolver las vidas y la fe empieza a crecer. Algo que caracteriza la vida de Randy Clark es algo que él está estableciendo como prioridad y queremos hablarte de ello. Primeramente, la palabra de conocimiento es algo que él maneja tan creativamente porque empieza relatándote historias. Dice, me encantan las historias porque en ellas algo va creciendo, esa fe está empezando a manifestarse y esa palabra de conocimiento de repente él la muestra como si empezara a ver, por decirlo, un casco con alguien que llega tatuado y que de alguna manera hay una gloria que quiere cambiar algo que está interno. Pero lo maravilloso es que cuando él empieza a relatarlo dentro de su plática, se manifiesta la persona que está ahí. Sucede que de repente esa palabra de conocimiento viene a través de un nombre. Dice, yo nunca en mi vida había escuchado ese nombre. Lo pronuncia y dice, ¿habrá alguien así? Y resulta que esa persona se presenta como alguien que está en la audiencia. Esas palabras de conocimiento que de repente empiezan a soltar la fe, dice, abre un camino que solo el Espíritu Santo puede hacer. Incluso lo menciona de esta manera cuando se presenta. Si mi fe estuviera basada en la fe de ustedes, en este lugar, en esta audiencia, de creer lo que Dios hará, me daría cuenta que no puedo hacer nada, porque realmente entiendo que nuestros corazones pueden estar en una condición entre será o no será. Pero mi fe lo establece, no está basada en la habilidad de creer de las personas que me escuchan, sino en la habilidad de Dios. No dependo de mí, no dependo de un ser humano, dependo en esa habilidad de Dios de hacer en manera sobrenatural cosas que en cualquier momento en una reunión te van a llevar a ti a creer. Y es así como esos toques del Espíritu empiezan a ir despertando el pensar que estás poniendo tu confianza en alguien que es mayor, en alguien que sobrenaturalmente se va a manifestar. Y es ahí donde la otra evidencia
que Él usa para mostrarnos qué tan poderoso es el poder del testimonio, dice, es lo mismo que hacía Jesús. Ese poder de testimonio es tan arrasador que así inició su ministerio. Cuando escogió a los 12, tú lo puedes leer en todo Lucas 6, pero en el verso 17 y 19 es un énfasis muy claro que Jesús establece como parte de la evidencia de toda la gente que le seguía y que veía cómo la gloria de Dios estaba ahí. Y en ese momento dice así, toda la gente, en el verso 19, procuraba entonces tocar a Jesús, porque de él salía poder que sanaba a todos. Esto caracterizó a Jesús, pues eso mismo es lo que ha seguido caracterizándose en todo lo que el Espíritu Santo sigue hablando a través de su vida, porque fue en ese camino que Él ha ido estableciendo. La fe no es tanto las cosas que demuestran que eres sano o las circunstancias que tú consideras, sino la fe es lo que causa que el poder de Dios venga sobre ti y entonces seas sanado. Cuando tu fe empieza a confiar no en ti mismo, sino en que hay un poder sobrenatural, recibirás poder, dice, lo que habla Hechos 1:8, y recibiráis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es lo que causa que el poder de Dios te invada y entonces seas sanado. Es un poder que no depende del ser humano, sino proviene de aquel que es la única respuesta para ti. Por eso es que Él habla, la fe y el poder es tu camino en Él. El testimonio es tan poderoso, es tan evidente que este poder del testimonio hizo que así como empezó Jesús su ministerio, aquella mujer con el flujo de sangre, avergonzada por padecer tantos años y con una vergüenza que a lo mejor muchos lo hubieran apedreado o lo hubieran desechado, ella se extendió a tocar el borde de su manto. Y es ahí que esa mujer que nos relata la palabra más adelante en Lucas 8, lo puedes leer claramente, ella se dio cuenta que había tocado un poder sobrenatural, pero Jesús mismo lo atestiguó cuando dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Esta es la clave que sigue hablando en nuestros días y que Randy Clark la sigue viviendo en cada una de estas reuniones poderosas que ellos están llevando. Tienen convulsionado a todo Brasil. Es la forma en cómo habla la Escritura en Mateo 14. Trajo poder de tal manera que este poder manifestó incluso en una ciudad que muchos ni siquiera querían visitar, cuando había ahí un endemoniado. Pero ese endemoniado llegó a ser el evangelista más poderoso del Señor. Cuando tú leas este pasaje en Mateo 14, 34 al 36, te lo recomiendo, porque habla de cómo esta mujer no solo con su vida y su testimonio afectó la verdad de lo que Jesús estaba manifestando, sino que despertó a que otros experimentaran ese toque poderoso al salir poder de un Dios vivo. Por ello, ese poder manifestó la evidencia en un lugar que para muchos era terrible, pero que después que este endemoniado fue libre, Jesús lo que le dice,
serás ahora un testimonio de mis obras. Yo te digo, ve y anuncia lo que el reino de los cielos ha hecho por ti. Y termina siempre esta frase en la vida de Randy Clark. Porque ahora lo que habla Jesús es 1 Corintios 4, 19 y 20, especialmente el versículo 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabra, sino en el poder de Dios. ¿Quieres beber de este poder? Pues vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias por tantos hombres y mujeres de Dios que nos están mostrando un Dios verdadero a través de esas señales y maravillas. No solo con palabras que me quieren convencer y que luchan con otras palabras de otras doctrinas y de otras personas, sino como el propio Jesús lo dijo: no crean mis palabras, está bien, pero crean las obras que mi Padre hace a través de mí. Y es como Dios nos ha marcado la manera de saber que Él está ahí, cuando lo maravilloso, lo imposible, sucede al llamarle, al proclamarle, al decir su nombre, Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús, te bendecimos, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en la tierra, y te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas. Amén.